Son las 8:06 de la mañana, las 7:06 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía, la sintonía de La Mañana de Federico, en el radio en este miércoles 24 de julio, segunda hora ya de programa. Como siempre, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 con Isabel González. Por supuesto, nos pueden seguir en su sintonía, nuestra sintonía habitual, y a través de nuestro canal de YouTube, donde cada vez somos más suscriptores y tenemos más seguidores, y nosotros nos alegramos muchísimo por ello y por tanto les damos también las gracias. Bienvenidos si nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Ya les adelanto que en unos instantes va a estar con nosotros, con ustedes, Alejandro Vara y Francisco Maruenda para abordar todas las cuestiones que tenemos que contarles en un día como hoy, y a partir de las 9:20 vamos a hablar con Salvador Viada. Él es fiscal de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y estuvo ayer en ese Consejo Fiscal donde de nuevo Álvaro García Ortiz impuso a Dolores Delgado como fiscal de sala, a pesar de la decisión que tomó hace unos meses el Tribunal Supremo de tener que abordar si realmente existía una incompatibilidad entre este cargo y la actividad profesional de su marido, el ex juez Baltasar Garzón. 7 de los fiscales allí reunidos entendían que no tenían el material suficiente para poder valorar y para poder determinar si existe o no incompatibilidad entre los cargos, y a pesar de ello el señor fiscal general del Estado impuso su criterio y vuelve de nuevo a nominar a Dolores Delgado como fiscal de sala de memoria democrática. El caso es una imposición ante los fiscales, es una utilización, por supuesto, del órgano del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado, y al mismo tiempo es un pulso de nuevo al Tribunal Supremo por parte de Álvaro García Ortiz. Con el señor Viada vamos a abordar esta cuestión a partir de las 9:20 de la mañana, pero antes déjenme que les cuente que hoy de nuevo va a hacer calor, mucho calor, así que les pedimos sobre todo precaución y sentido común. Son varias las comunidades autónomas y provincias que están en alerta por esta subida de las temperaturas lógicas, por otra parte, en esta época del año en la que estamos. 44 grados en algunos puntos se van a alcanzar hoy en el país, hasta 44 grados, entre 40 y 44 grados. La máxima, de hecho, va a estar en Sevilla en esta cifra más o menos. Ahora mismo en el centro peninsular 24 grados, en Madrid la máxima hoy será de 39 y la mínima la localizamos en Galicia, en Lugo, con 15 grados. Precisamente en Galicia nos vamos a quedar porque nos siguen llegando informaciones sobre los tripulantes del Argos Georgia. Hay 6 españoles rescatados a esta hora de la mañana, 2 fallecidos y 2 desaparecidos de entre los 27 tripulantes que estaban en ese pesquero que ha naufragado en las Malvinas. Y bueno, pues se están conociendo los datos debido a la localización en alta mar, el agua, bueno, es una situación, la mar, muy complicada. Bueno, las primeras investigaciones al respecto de este accidente mortal y esta tragedia hablan de una vía de agua y de las malas condiciones de la mar para poder desarrollar la actividad pesquera. Lógicamente esto ha llevado a la tragedia y de momento, como les decía anteriormente, 6 españoles rescatados, 2 fallecidos y 2 desaparecidos. Lógicamente, si tenemos novedades al respecto, se las iremos contando. Bien, yo les hablaba a las 7 en punto de la mañana de un nuevo personaje, Pedro Sánchez, el ausente, porque, claro, uno se pregunta qué es lo que ha podido pasar o qué es lo que pudo pasar para que en 10 horas de pleno en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno no encontrase o no hiciese un hueco de 5 minutos para hacer acto de presencia en la importante sesión que se desarrolló ayer en el Congreso de los Diputados. Hay que decir que el presidente del Gobierno no pudo ni votar porque la solicitud de ese voto telemático tampoco se realizó. Es decir, que en un principio el presidente del Gobierno sí que tenía previsto asistir a esa sesión plenaria, pero finalmente esa presencia no se produjo. Es decir, Pedro, el ausente, a partir de ahora, hasta que a las 12 del mediodía vuelva otra vez a reaparecer en el Palacio de la Generalidad de Cataluña. ¿Qué conclusión puede sacar uno cuando el presidente del Gobierno de su país se ausenta de un pleno importantísimo donde se van a poner las primeras piedras, la base para la construcción de unos nuevos presupuestos generales del Estado, cuando se pretende aprobar una nueva ley de extranjería importante para abordar uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, la ola de inmigración irregular descontrolada, y se presenta
junto al representante de un partido independentista, golpista, cuyos principales miembros o bien han pasado por prisión, o bien han sido indultados, o bien han sido amnistiados en plena negociación de un gobierno precisamente en esa comunidad autónoma. Una ausencia y una presencia que ahora les contaremos no va a ser única, porque al final no es el presidente del gobierno quien viaja, sino una delegación del Ejecutivo la que viaja a Cataluña para hacer acto de presencia. Es decir, esto ya no es un acto, un formalismo, la presentación de un acuerdo, no, esto ya es otra cosa. Yo diría blanco y en botella leche, desde luego, pero las conclusiones a las que uno puede llegar son bien distintas. Lo cierto es que con este juego de trileros al que nos tiene acostumbrados el gobierno, nada es lo que parece en principio, así que, bueno, hay que ser cauto cuando uno interpreta las acciones del gobierno y más aún cuando uno interpreta las acciones del presidente del gobierno. Fue una ausencia medida, fue una ausencia preparada, fue una ausencia, la de ayer, improvisada. La presencia de hoy está pactada, la presencia de hoy ha sido medida, la presencia de hoy también fue improvisada. Se puede leer lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados sin hacer una lectura previa del anuncio que se produjo justo cuando empezaba el pleno, de esa presencia hoy en Cataluña. En fin, son muchas las cuestiones que tenemos encima de la mesa. La delegada golpista de Puigdemont en Madrid, Míriam Nogueras, recurría al discurso clásico del abuso de la solidaridad de los catalanes, que ya solo en el ámbito INDEP cuaja. Pero añadía algo más y así, como quien no quiere la cosa, introducía en el debate a Salvador Illa. Porque esta ley ni da tranquilidad, ni le da seguridad, ni a unos ni a otros, y no se ha trabajado con todo el mundo. Ningún partido catalán que conozca la realidad de nuestro país puede aceptar la ley en estos términos y el señor Illa tendrá que explicar muy bien por qué su partido apoya una ley española que, de nuevo, a quien presiona y a quien tensa es a Cataluña. Bueno, pues así como quien no quiere la cosa, aparece el señor Illa en el debate. El gobierno de Cataluña está en juego y la pregunta que también nos podemos hacer es si Sánchez está por poner este gobierno por encima de otros intereses, incluso de los suyos. ¿Podría estar dejando o sembrando el presidente del gobierno, digamos, el gobierno de Cataluña para que fructifique a cambio del suyo, de su presencia personal en un ejecutivo a nivel nacional? ¿Está asentando las bases de ese futuro gobierno en Cataluña Pedro Sánchez ante lo que podría ser la inminente convocatoria de unas elecciones? ¿O la presentación o la presencia en un debate, por ejemplo, en el que se le presente una moción de confianza o incluso una moción de censura? Bueno, por ahí iban algunas de las declaraciones que ayer escuchábamos en el Pleno, en el Congreso de los Diputados, y una de ellas venía precisamente de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña, su portavoz, Gabriel Rufián. Creo que estamos más cerca que ayer de una moción de censura de Feijóo, votada por Junts, y creo que es poco opinable, lo digo por la dinámica que vemos de votos de Junts con la derecha, la otra derecha española, PP y Vox, que es absolutamente legítimo, pero creo que puede llegar a pasar, yo lo digo hace tiempo. Y después de esta declaración, la de la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, que vino más o menos a decir que si el presidente del gobierno no daba un paso atrás, en líneas generales, el Partido Popular daría un paso adelante y que hoy a la 1:30 el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, anunciaría las medidas adoptadas por parte del Partido Popular si esto sucedía. Bueno, esto pasará a la 1:30 de la tarde. Vanessa Vallecillo, buenos días de nuevo. Rosana. Entre tanto, tenemos por delante una mañana que puede ser de vértigo porque, como decíamos anteriormente, se va a producir ese encuentro en la cumbre, en este caso en el Palau de la Generalitat, en paralelo otros encuentros y al mismo tiempo, bueno, pues valoraciones sobre
qué vino primero, si el huevo o la gallina, es decir, hasta qué punto lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados no fue una consecuencia de ese anuncio de la reunión que hoy presenciaremos. Sí, el contexto es importante porque el Gobierno se había cerrado en banda las horas previas a intentar cualquier acuerdo con el Partido Popular de cara a la ley de extranjería, desdeñando incluso la abstención de los de Feijóo, algo que solo se explicaba si tenía amarrado el acuerdo con sus socios de Junts. Esto parecía ser así hasta que una orden desde Waterloo de votar en contra hace volar por los aires los planes. El motivo: Pedro Sánchez se traslada hoy a Barcelona para mantener un encuentro con Aragonés en uno de los gestos que le había exigido desde Esquerra la fugada Marta Rovira. El encuentro tendría como objetivo desencallar la investidura de Salvador Illa, algo que podría suceder hoy mismo en esa reunión que tienen prevista para las 12 de la mañana. En ella, previsiblemente, se va a oficializar el traspaso del ingreso mínimo vital y se va a exigir la condonación de la deuda a Cataluña. De hecho, y en una entrevista en el periódico, la propia Marta Rovira recuerda que queda pendiente la quita de 15.000 millones del FLA y dice textualmente que si Sánchez cumple, significa que nosotros podemos volver a garantizar que cualquier acuerdo al que lleguemos con el PSC y el PSOE se va a cumplir. En paralelo a ese encuentro y también en el edificio gubernamental, Bolaños se va a reunir con la consejera de Presidencia, con Laura Vilagrá, para abordar, según ha trascendido, la situación de la ley de amnistía. También la ministra de Seguridad Social se va a reunir con el consejero de Derechos Sociales. Ayer en el Congreso la situación se marcaba dentro de un fin de ciclo. Vamos a escuchar al diputado de Junts, a José María Cruzet, a Míriam Nogueras, a Yone Belarra de Podemos y a Cuca Gamarra. Nos encontramos ante un gobierno que no quiere entender que no tiene mayoría absoluta en el hemiciclo y que, por tanto, necesita de otros grupos políticos, en este caso de los 7 votos de Junts per Catalunya, para sacar adelante sus iniciativas. La respuesta del Gobierno español ha sido la de siempre: abusar de la solidaridad del pueblo de Cataluña. Y ahora tenemos un gobierno que solo busca el titular, un gobierno que no gobierna y que no cuida la mayoría democrática y plurinacional que dio lugar a la investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, creo que la legislatura progresista hoy queda literalmente enterrada. Pedro Sánchez debe reflexionar sobre la situación a la que ha llevado a nuestro país y, por tanto, es el momento de que él se pronuncie. Mañana será el momento de que el presidente Feijóo anuncie las medidas que considera deben llevarse a cabo si Pedro Sánchez no da un paso al frente. Bueno, pues para arrojar un poco de luz ante tanta tiniebla y niebla, ¿no?, que nos oculta, ¿no?, la realidad en el horizonte, a las 8:18 de la mañana tenemos con nosotros a Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, otra vez. Hola, muy buenos días, Rosana. Bueno, ayer estabas con nosotros en la tertulia y justo al finalizar la misma teníamos noticia de ese encuentro que se va a producir hoy a partir del mediodía en el Palacio de la Generalidad entre el presidente del Gobierno y Pere Aragonés. Bueno, ¿qué conclusiones sacas tú de lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados después de ese anuncio de encuentro que se va a producir hoy? Tenemos que unir las dos cosas. ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos minutos, las próximas horas? Pablo. Sí, ¿verdad? Parece que todo pueda estar conectado. El mismo día que Junts pues pone en tela de juicio la continuidad de la legislatura, el presidente del Gobierno anuncia que se va a reunir con el presidente de la Generalidad en funciones. Ahí hay una confusión entre el carácter institucional y el carácter partidista. Es decir, Sánchez y Aragonés se van a ver para hablar de la investidura de Illa y para hablar de los compromisos pendientes, de cómo darles curso, de cómo anunciar esa condonación de la deuda autonómica, de ver cómo se concreta la financiación singular y quieren pruebas de esa de que el gobierno va a cumplir y de que la investidura de Illa puede dar lugar a la soberanía fiscal, a la recaudación total de todos los impuestos por parte de la Generalidad y a un calendario sobre temas como el referéndum de autodeterminación y luego otras medidas relacionadas con el catalán. Hay varias carpetas abiertas en esa negociación que está a punto de cerrarse, porque hoy algún medio catalán de carácter independentista, el digital Nació Digital, dice que la votación con los militantes será el 1 de agosto, es decir, se prevé entonces que ya antes del 1 de agosto haya un acuerdo cerrado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa y probablemente para la conformación de un gobierno tripartito
con la versión catalana de Sumar, y que eso se votará el 1 de agosto por las bases. Hay indicios que empiezan a cuestionar la posibilidad, o sea, que sí, que las bases pueden aprobar ese acuerdo, porque entre otras cosas supone cargarse políticamente a Puigdemont. Claro. Y después la constitución de la investidura en la primera semana de agosto. Ese sería el calendario. Es lo que te iba a preguntar, claro, con todo esto que parece que encaja a la perfección, y además lo que comentábamos, ya no solamente que vaya Pedro Sánchez, es que va toda una delegación del Ejecutivo, se van a producir varios encuentros, algunas ruedas de prensa, en fin, esto ya parece otra cosa muy armada, organizada. Ayer la ausencia del presidente del Gobierno durante las 10 horas de pleno no apareció en ningún momento, esa fotografía no se produjo. ¿Y en qué lugar deja a Puigdemont toda esta situación, esta circunstancia? ¿En qué lugar deja a Junts? Y sobre todo me gustaría que nos explicases cuál es la fuerza real de Junts. Es decir, ¿Junts tiene en esos 7 votos la posibilidad de tumbar el gobierno más allá de las leyes? Hombre, le puede hacer la vida muy complicada. De hecho, votar en contra del techo de déficit supone como una complicación y retrasar el trámite de los presupuestos. Y venimos ya de unos presupuestos prorrogados de Junts, y también ayer tumbó la ley de extranjería, ¿no? Es decir, Junts, los 7 votos de Junts son determinantes. Los de Esquerra también serían determinantes, lo que pasa es que Esquerra prefiere utilizarlos de otra manera, ¿no? Ir arrancando concesiones, y ahora está en un punto de negociador en el que, bueno, tiene las llaves de varias cosas. O sea, tiene una llave, que abre varias cerraduras. Pues, la de repetir o no repetir las elecciones en Cataluña, y la de el futuro de Puigdemont. Entonces, pues Puigdemont tiene una palanca en Madrid impresionante para condicionar la legislatura y condicionarla a Sánchez y la propia continuidad del gobierno. En cambio, tiene una situación de debilidad extrema en Cataluña, y Esquerra puede contribuir a que todavía sea más débil la posición de Puigdemont. Si ahora mismo, este mes de agosto, se embiste a ella, arranca una legislatura en Cataluña, Puigdemont está colgado de la brocha políticamente durante bastantes meses. Y con una ley de amnistía que retocó su abogado de referencia, que finalmente, pues por defectos obvios en su redactado y otras razones, pues impide que se aplique la amnistía a Puigdemont, con lo cual, si viene a España, corre el riesgo de ser detenido, ¿no? Entonces, y todo eso depende de lo que diga y haga Esquerra Republicana. Entonces, y Esquerra se da la paradoja, además, de que ahora es un partido totalmente roto, con un caso de una campaña de falsa bandera que cuestiona la propia moralidad de todos los dirigentes de Esquerra Republicana. Es el asunto de los carteles del Alzheimer, de Maragall, que ha provocado dimisiones, denuncias en los juzgados. En fin, es algo verdaderamente es obsceno, soez. El partido está fracturado. Junqueras va recogiendo firmas para volverse a presentar a la presidencia. Marta Rovira no pide que haya una limpieza general de la cúpula, y mientras tanto están negociando realmente están negociando con el gobierno y con el Partido Socialista Obrero Español, no con el PSC, pues la investidura del aspirante del Partido Socialista para presidente de la Generalidad, y con ello salvar todos sus puestos, sus cargos intermedios, ese medio millar de individuos que cobran una nómina de la Administración Pública Autonómica y que quieren seguir cobrando esa nómina, esos altos cargos de Esquerra Republicana, que seguramente, reubicados en otras áreas, permanecerían en el gobierno catalán en caso de que hubiera un acuerdo. Claro, es decir, que todo conspira a favor de ese acuerdo. Lo que puede hacer Junts en Madrid es mucho daño. En Cataluña se queda totalmente derruida. Claro, la otra cuestión, Pablo, es la situación personal en la que se encuentra el presidente del gobierno, ¿no? Porque todo esto no podemos ignorar la situación que ahora mismo tiene el presidente, que el próximo martes podría ser testigo en esa declaración que le quiere tomar el juez Peinado. Veremos a ver qué pasa con los recursos que se han presentado, pero en cualquier caso el presidente del gobierno tiene una encima, tanto él como su familia, importante, ¿no? Esas acusaciones de corrupción y sobre todo pues esas testificaciones
fiscales que están dando sus frutos, y me refiero a las últimas que ha desarrollado el juez Peinado, ¿no?, la misma semana pasada. La situación de debilidad de Sánchez es evidente, es una situación muy pero que muy crítica, y entre tanto, bueno, pues hay quien apunta a la posibilidad de una moción de confianza, incluso una moción de censura, y hoy se anuncia, bueno, pues determinadas medidas por parte del Partido Popular. Veremos a ver qué es lo que tiene que decir Feijóo. Ayer, claro, yo no sé si esto es una salida de pata de banco por parte de Rufián de la Esquerra, hablaba de final de ciclo, incluso de un acuerdo entre el Partido Popular y Junts. ¿Tú esto cómo lo analizas? Bueno, Rufián es un intoxicador nato, es un elemento de que no se puede tener nada en consideración de lo que diga, o casi nada en consideraciones. Es un activista, es por ejemplo el tipo de las que aludió a las 155 monedas de plata, que provocó una crisis dentro de una crisis cuando Puigdemont iba a convocar elecciones autonómicas, y ante ese tuit y otras expresiones similares decidió seguir adelante con el delirio de independencia, ¿no? Entonces, eso es claro, es decir, si alguien se imagina ahora mismo a Puigdemont dando la orden de votar para que sea presidente del gobierno de España, de Alberto Núñez Feijóo, y eso está muy verde. Es decir, sigue habiendo además una conexión fluidísima entre Santos Cerdán y Turull, el secretario general de Junts per Catalunya. Sigue habiendo contactos y sigue habiendo negociaciones sobre la autodeterminación y sobre otros aspectos de la amnistía, como el destino de los Pujol u otros expedientes. Entonces, aún le queda mucho a Junts por explotar. Es decir, Junts puede conseguir todavía muchas más cosas, aunque su situación en Cataluña pues no sea la idónea, y Puigdemont no pueda regresar para ser investido presidente de la Generalidad, pero aún tiene una capacidad de chantaje y de arrancar acuerdos incluso de índole económica o de índole secreta, que es impresionante. De hecho, en la fotografía de portada hoy del diario El Mundo, donde se ve a María Jesús Montero y a Santos Cerdán, yo, bueno, pues de alguna manera me imaginaba esta mañana que Santos Cerdán, hablando por teléfono con su teléfono móvil, estaba hablando con Puigdemont o con alguien cercano a Puigdemont en ese preciso instante, ¿no? De hecho, esa cercanía que nos describías. Por último, Pablo, claro, yo te hablaba del intoxicador Rufián, en este caso, apuntando a esa moción de censura, una moción de confianza, un apoyo entre Junts y el Partido Popular, pero otra opción de la que también se está hablando, que se está abordando, una convocatoria, digamos, urgente de elecciones por parte de Pedro Sánchez con un gobierno ya instalado con Illa en Cataluña. ¿Esa opción la verías factible? Sí, todo en el caso de ahora es una cuestión de porcentaje, de probabilidades. En el caso de Cataluña podríamos decir que hay un 80% de probabilidades de que Salvador Illa sea investido presidente, se monte un gobierno tripartito y arranque una legislatura con un horizonte despejado a medio plazo, y que eso no altere los planes de Sánchez si es que pretende repetir las elecciones, y es que cree que repetir las elecciones le puede otorgar un mejor resultado. Lo que pasa es que ese tipo de operaciones las carga el diablo. A Sánchez le suele salir bien, como el pasado 23 de julio, pero las carga el diablo, como se ha demostrado en el caso de Cataluña con la repetición electoral, el caso Esquerra, que ha confirmado sus peores resultados electorales en muchos años. En fin, bueno, estaremos muy pendientes, y por supuesto hoy vamos a estar muy pendientes de lo que suceda allí en Cataluña. Te seguiremos escuchando y leyendo. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, buenos días. Gracias a ti, Rosana. Buenos días. Es la mañana. Es radio. Enseguida va a comenzar ya nuestra tertulia, pero antes, Silvia, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros y, bueno, pues opinar sobre todo lo que está sucediendo, ¿no? Las ausencias, las presencias, los anuncios, en fin, Pedro Sánchez, Sí, la verdad Pere es que... Aragonés, Junts, en fin, es que son tantas las cosas que tenemos sobre la mesa que yo digo a los oyentes lo que ellos quieran casi, ¿no? Efectivamente, sobre todo qué lectura, ¿no?, se puede hacer de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Moncloa anunciando un encuentro con Aragonés de la Esquerra minutos antes de que empezase ese pleno en el que debía aprobarse nada más y nada menos que el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos. Claro, la reunión ha enfadado a Puigdemont
y le ha tumbado no solo el techo de gastos, sino también la ley de extranjería. Ha sido un error de cálculo de la Moncloa con posterior humillación de Junts, o estamos ante una voladura controlada de esta legislatura desde la Moncloa ante la situación insostenible del presidente y de su mujer Begoña Gómez. Y su mejor amigo, y su mejor amiga, claro. Sí, claro, es que al final son un tándem. Y su mejor hermano, claro. Es que efectivamente. Entonces, con ese panorama judicial que se avecina, él testificando como testigo, valga la redundancia, el próximo martes, bueno, pues la situación puede complicarse. Se está diciendo ya que el juez quiere centrar también las preguntas en la cuestión de Barrabés para que no pueda escurrir el bulto, y como testigo está obligado a decir verdad y a responder a todas las partes, y las partes quieren estar presentes para saber también lo que dice. Y hoy, ¿qué va a salir de esa reunión con Aragonés y qué puede resultar después de lo que anuncien? Bueno, desde luego hay muchos asuntos. Si te parece, empezamos a escuchar ya a los oyentes en el 648 91 92 60, y al filo de las 10 pues comparto con vosotros esas opiniones. Me parece estupendo. Bueno, pues vamos ya a la tertulia. Es la mañana. Es radio.